Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica presenta el programa del curso de Teología Sistemática 1, con el fin de ayudar a aquellos seminaristas que no tienen el tiempo adecuado para el estudio de las Sagradas Escrituras. A continuación le invitamos a ser fiel a nuestro Dios con el estudio de su palabra. Soy Pastor Romero, rector del Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, y le invito a estudiar la lección 2, TS 102 de la materia Teología Sistemática 1. Empecemos. La Biblia. Inspirada por Dios por Lewis Sperry Chafer. La Biblia es el único libro escrito por inspiración de Dios, en el sentido de que Dios ha guiado personalmente a sus escritores. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o intereses personales, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento, y así ha quedado registrado por sus autores humanos. Al formar las Escrituras, es cierto que Dios empleó a escritores humanos. Pero esos hombres, aunque no pudieran haber comprendido todo lo que estaban escribiendo, sin embargo, bajo la guía de Dios y su mano directriz, produjeron los 66 libros que forman la Biblia, en la cual se halla una fascinante continuidad y una constante evidencia de la obra del Espíritu Santo dirigiendo sus plumas. Por tanto, aunque escrita por medios humanos, la Biblia es el mensaje de Dios al hombre, más bien que un mensaje del hombre para su prójimo. Sin importar si las palabras registradas son las que Dios dictó literalmente, las copias halladas de antiguos códices y los resultados de la investigación acerca de los autores humanos, o de sus pensamientos, aspiraciones y temores, demuestran que en cada detalle Dios guió a esos hombres de tal forma que lo que ellos escribieron fue precisamente lo que Dios intentó que escribieran, con el resultado, pues, de que la Biblia es, ciertamente, la palabra de Dios. Aunque ciertos pasajes de la Biblia puedan diferir notablemente en su carácter, todas y cada una de las palabras de la Escritura son igualmente inspiradas por Dios. La doctrina de la inspiración, precisamente por ser sobrenatural, presenta algunos problemas para la comprensión humana. ¿Cómo puede un autor humano, registrando sus propios pensamientos y sus conocimientos, ser guiado para escribir exactamente lo que Dios desea que escriba? Precisamente por existir preguntas como esta, se han aventurado algunas opiniones, como la de la extensión del control divino sobre los autores humanos. Existen diversas teorías de la inspiración, y todos los intérpretes de la Biblia siguen alguna de tales teorías. La perspectiva de la inspiración aceptada por el comentarista es el fundamento sobre el cual están construidas todas las interpretaciones de la Biblia, y por tal motivo es preciso prestar una cuidadosa atención a la verdadera perspectiva de la inspiración. A teorías de la inspiración. 1. Inspiración verbal y plenaria. En la historia de la Iglesia, la visión ortodoxa de la inspiración ha sido descrita como verbal y plenaria. Por inspiración verbal se quiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Sin embargo, la Escritura indica la factura humana. Varios libros de la Biblia reflejan las características personales del escritor, en estilo y vocabulario, y con frecuencia sus personalidades están expresadas en sus pensamientos, opiniones, plegarias o temores. No obstante, aunque son evidentes los elementos humanos en la Biblia, la doctrina de la inspiración plenaria sostiene y afirma que Dios lo dirigió, de tal forma que todas las palabras que fueron usadas, lo fueron igualmente por Dios, e inspiradas por Él. Esto se pone de relieve por el uso de la palabra plenaria, que significa completa inspiración, como término opuesto a los puntos de vista que afirman que solo hay una parcial inspiración en la Biblia. Otras palabras descriptivas adicionales se añaden con frecuencia para aclarar lo que es la doctrina ortodoxa. Se declara que la Escritura es infalible en el sentido de ser precisa e inmune a todo error. También se declara que la Escritura es inerrable, significando con ello que la Biblia no contiene ningún error, como declaración de hecho. Aunque la Biblia puede registrar en ocasiones declaraciones de los hombres que no son ciertas, o incluso palabras de Satanás, como en Génesis 3, 4, en todos esos casos, aunque la declaración atribuida a Satanás o a los hombres está fielmente registrada, está claro que Dios no afirma la verdad de tales declaraciones. Al afirmar que la Biblia está verbal y totalmente inspirada, además de ser inerrable e infalible en sus declaraciones de la verdad, se sostiene que la guía perfecta y sobrenatural de Dios es suministrada a toda palabra de la Escritura, de tal forma que la Biblia pueda ser considerada como una precisa y exacta declaración de la verdad divina.
La seguridad de la inspiración se aplica, por supuesto, a los escritos originales solamente y no a las copias, traducciones o anotaciones. Como no existe ningún manuscrito original, los eruditos se han extendido en gran medida para determinar la precisión del texto de la Biblia de que ahora disponemos. Para el propósito de enseñar la verdad, puede presumirse y tenerse por cierto de que nuestras presentes copias de la Biblia son exactas reproducciones de los escritos originales. Si bien existen pequeñas variantes en el texto, tales variaciones apenas afectan cualquier enseñanza de la Biblia y los hallazgos posteriores de manuscritos tienden a confirmar esta conclusión. Para todos los propósitos prácticos, el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, y el Nuevo, redactado en griego, pueden ser aceptados como la verdadera palabra de Dios y una auténtica declaración de lo que Dios intentó comunicar al hombre. 2. Teoría mecánica o del dictado. En contraste con la verdadera doctrina de la inspiración, que permitió a los autores humanos, con su personalidad, redactar los escritos bajo la dirección de Dios, algunos han sostenido que Dios realmente dictó la escritura y que los escritores de la Biblia actuaron solo como taquígrafos. Pero si Dios hubiese dictado la Biblia, el estilo de la redacción y el vocabulario de la Biblia sería el mismo en toda su extensión. En muchos casos los autores de la escritura expresaron sus propios temores y sentimientos, o sus plegarias para la salvación divina, y de diversas maneras dejaron la impronta de su personalidad en el registro divino. La oración surgida del corazón de Pablo por Israel, en Romanos 9, 1, 3, por ejemplo, habría perdido su significado de haber sido dictada por Dios. De acuerdo, pues, con lo anteriormente expresado, mientras que la inspiración se extiende a toda palabra de la escritura, no se desestima la personalidad humana, el estilo literario o el interés personal. La Biblia afirma la realización humana, al igual que lo hace con la autoridad divina del libro. Dios cumplió con exactitud lo que Él quiso al dirigir a los autores humanos que la escribieron, pero sin el proceso mecánico del dictado. Algunas porciones de la Biblia fueron dictadas por Dios y así está indicado en el mismo texto sagrado, pero la mayor parte de la Biblia fue escrita por autores humanos sin evidencia de un dictado directo. 3. La teoría del concepto. Algunos han intentado debilitar la completa inspiración de la Biblia y hacen concesiones a la autoridad humana, diciendo que Dios inspiró el concepto, pero no las palabras precisas. Esta opinión, no obstante, presenta graves problemas si se piensa en que los autores humanos solo entendieron parcialmente lo que Dios les hubo revelado y, al hacerlo con sus propias palabras, pudieron muy bien haber introducido errores de consideración en sus escritos. La Biblia contradice expresamente la idea de que solo les fue suministrado el concepto a sus autores humanos. Una y otra vez se pone énfasis en el sentido de que las palabras de la Sagrada Escritura han sido inspiradas. La importancia de las palabras se menciona frecuentemente, Éxodo 20, 1. Juan 6, 63. 17, 8. 1 de Corintios 2, 13. En anotaciones del Antiguo Testamento se afirma repetidamente también que las palabras, en sí mismas, están inspiradas por Dios, como sucede en Juan 10, 34, 35. Gálatas 3, 16. Y la frecuente mención de la Biblia como la palabra de Dios, en Efesios 6, 17. Santiago 1, 21, 23. Y 1 de Pedro 2, 2. Se pronuncia una solemne condenación sobre cualquiera que suprima la palabra de Dios, Apocalipsis 22, 18, 19. La teoría del concepto, pues, no tiene consistencia respecto a que la escritura haya sido redactada así. Falla enteramente a la luz de lo que la misma Biblia afirma acerca de la verdadera doctrina de la inspiración. 4. Inspiración parcial. Se han aventurado también otras teorías en el sentido de que solo parte de la Biblia es inspirada. Por ejemplo, algunos han afirmado que las porciones reveladas de la Biblia que se refieren a la verdad divina son precisas y ciertas, pero que no pueden aceptarse las declaraciones de tipo histórico, geográfico o científico. Emparejada con la inspiración parcial está la idea de que algunos fragmentos de la escritura están más inspirados que otros, y así la verdad y el error se convierten en cuestión de grado. Esto se aplica, a veces, a lo que es conocido como la inspiración mística o la idea de que Dios ayudó en diversos grados a los autores en lo que ellos escribieron, pero no dándoles por completo la capacidad de escribir la escritura sin error. Todas las formas de inspiración parcial dejan la inspiración a juicio del lector y, en consecuencia, la autoridad de la escritura se convierte en la autoridad de la persona que lee la escritura, no existiendo de tal forma dos lectores que estén de acuerdo con exactitud respecto a lo que hay de verdad y lo que no lo es.
5. La opinión neo-ortodoxa de la inspiración. En el siglo XX se ha aventurado una nueva opinión o punto de vista sobre la inspiración divina, que comienza con Karl Barth, y que se denomina neo-ortodoxa. Aunque sin negar necesariamente que existan elementos sobrenaturales en los escritos de la Escritura, esta opinión reconoce que hay errores en la Biblia, y de esta forma la Biblia no puede ser tomada literalmente como verdadera. La neo-ortodoxia sostiene que Dios habla mediante las Escrituras y las utiliza como un medio para comunicarse con nosotros. De acuerdo con este punto de vista, la Biblia se convierte en un canal de la revelación divina, de forma muy parecida al concepto de que una bella flor o un encantador crepúsculo suministran el concepto de que Dios es el creador. La Biblia, considerada bajo semejante teoría, se hace verdadera solo cuando es comprendida, y la evidencia de verdad queda igualmente a juicio del lector individual. La historia de este punto de vista demuestra que no hay dos personas que estén exactamente de acuerdo respecto a lo que la Biblia enseña realmente y, al igual que la inspiración parcial, deja al individuo como autoridad final por lo que concierne a lo que es verdad y lo que es falso. 6. Inspiración naturalista. Esta es la opinión más extrema de incredulidad y sostiene que la Biblia es igual que otro libro cualquiera. Aunque Dios haya podido otorgar a sus autores una capacidad fuera de lo común para expresar conceptos, es, después de todo, una producción humana sin ninguna guía divina y sobrenatural. La Biblia, sujeta a este concepto, se convierte simplemente en cualquier otro libro de religión, que expresa antiguos conceptos y opiniones de experiencia espiritual que han tenido los hombres en el pasado. Esta opinión destruye cualquier distintiva afirmación respecto a la autoridad divina de la Biblia y deja sin explicación la maravillosa y real precisión de la Biblia. En última instancia, el lector de la Escritura tiene que tomar una postura y hacer una elección. O bien la Biblia es lo que afirma ser, la palabra inspirada de Dios, y un libro en que confiar, como si Dios lo hubiese escrito por sí mismo, sin autores humanos, o tiene que ser considerada como un libro que no sustancia sus afirmaciones y no es, ciertamente, la palabra de Dios. Mientras que pueden sumarse muchas pruebas en apoyo de la inspiración de la Biblia, la mejor evidencia se encuentra en el hecho de que la acción del libro en la historia apoya sus propias afirmaciones. Su poder se ha manifestado en las vidas transformadas de millones de personas que han puesto su confianza en las palabras y las promesas de la Escritura. Ve el testimonio de Cristo. El hecho de que la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo está apoyado por muchas evidencias internas de que es, ciertamente, la palabra de Dios, y está confirmado por el poder de la palabra de Dios para influenciar y transformar a los hombres. De todas las evidencias, sin embargo, una de las más importantes es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo mismo de que, efectivamente, la Biblia está inspirada por Dios. Dondequiera que Jesucristo cita la Escritura, y él lo hizo con frecuencia, lo hizo como teniendo la autoridad y el completo reconocimiento de que había llegado a manos de los hombres por la inspiración del Espíritu Santo. De acuerdo con Mateo 5, 18, Cristo afirma que ni una jota ni una tilde de la ley quedará sin cumplimiento. Con esto él expresaba que ni una jota, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, o una tilde, la parte más pequeña de una letra que pudiese cambiar su significado, habrían de quedar incumplidas. Si la precisión y la inspiración se extienden a cada una de sus letras, Cristo estaba obviamente afirmando la inspiración de la totalidad del Antiguo Testamento. En Juan 10, 35, Cristo afirmó que la Escritura no puede ser quebrantada, no puede fallar. Una y otra vez el Nuevo Testamento afirma un exacto cumplimiento del Antiguo Testamento, como en Mateo 1, 22, 23, compare Mateo 4, 14, 8, 17, 12, 17, 15, 7, 8, 21, 4, 5, 42, 22, 29, 26, 31, 56, 27, 9, 10, 35. Estas referencias procedentes del Evangelio de Mateo son típicas de lo que se difunde por todo el Nuevo Testamento en su totalidad. Incluso cuando afirma un cambio dispensacional o una modificación de una regla de vida, la autoridad y la inspiración de las declaraciones originales de la Escritura no se discuten en absoluto. Mateo 19, 7, 12. Las anotaciones procedentes del Antiguo Testamento se extienden a cualquier sección importante y con frecuencia son de libros que son los más discutidos por los críticos liberales, tales como el Deuteronomio, Jonás, y Daniel, Deuteronomio 6, 16. Compare Mateo 12, 40. Daniel 9, 27. 12, 11.
Compare Mateo 24, 15. Es imposible poner en tela de juicio la inspiración del Antiguo Testamento sin dudar del carácter y veracidad de Jesucristo. Es por esta razón que la negación de la inspirada palabra de Dios conduce a la negación del Verbo encarnado de Dios. Jesucristo no solo afirmó la inspiración y la infalible exactitud del Antiguo Testamento, sino que él predijo la escritura del Nuevo. De acuerdo con Juan 16, 12, 13, los discípulos iban a recibir la verdad procedente del Espíritu Santo después que Cristo hubiese ascendido a los cielos. Cristo estableció que los discípulos serían los testigos de la verdad, Mateo 28, 19, Lucas 10, 22, 23, Juan 15, 27, Hechos 1, 8. Jesús otorgó a los discípulos autoridad en su pronunciamiento y difusión de la verdad, Lucas 10, 16. Juan 13, 19, 17, 14, 18. Hebreos 2, 3, 4. Conforme fue escribiéndose el Nuevo Testamento, sus autores se hallaban conscientes de que eran guiados por el Espíritu de Dios y libremente afirmaron que el Nuevo Testamento estaba inspirado al igual que el Antiguo. De la misma forma que David escribió por el Espíritu, Mateo 22, 43, y como el salmista fue inspirado, Hebreos 3, 7, 11. Compare Salmos 95, 7, 11, el Nuevo Testamento, en igual forma, afirma su inspiración. En 1 Timoteo 5, 18, Deuteronomio 25, 4 y Lucas 10, 7 se cita la Escritura como igualmente inspirada. En 2 de Pedro 3, 15, 16 las epístolas de Pablo están clasificadas como escritura que tiene que ser recibida como palabra de Dios, al igual que toda la demás escritura. El Nuevo Testamento obviamente afirma tener la misma inspiración que el Antiguo. Sé pasajes importantes sobre la inspiración. Uno de los pasajes fundamentales sobre la inspiración de la Biblia se encuentra en 2 Timoteo 3, 16, donde se afirma: toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por escritura el apóstol se refiere a las sagradas escrituras mencionadas en 2 de Timoteo 3, 15, incluyendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La expresión inspirada por Dios es una palabra que se halla en el Nuevo Testamento griego, theopneustos, que significa el aliento de Dios. Con esto se quiere significar definitivamente que la escritura procede de Dios y por este hecho tiene la misma perfección que caracteriza al propio Dios. Sería absolutamente imposible para Dios el ser el autor del error. La inspiración se extiende no tanto a los autores como a la palabra de Dios en sí misma. En tanto que los autores eran falibles y sujetos a error, el aliento de Dios insufló a tales autores su infalible palabra, dirigiéndoles con su divino poder, y lo que está escrito por ellos fue ciertamente la infalible palabra de Dios. Y porque es la palabra de Dios, es provechosa para la doctrina o la enseñanza, y para reprobación, corrección e instrucción en la justicia. Una de las importantes cuestiones que surge con frecuencia es: ¿cómo pudo Dios inspirar la escritura siendo así que, de una parte, permite su factura humana y, de otra, se produce la inspirada palabra de Dios sin error? La cuestión de cómo Dios lleva a cabo un acto sobrenatural es siempre inescrutable. Sin embargo, se puede captar alguna luz sobre el particular en 2 de Pedro 1, 21, donde, en relación con una profecía de la Escritura, se declara: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tanto si se trataba de profetas verbales o de profetas que lo pusieron por escrito, la explicación es que ellos fueron movidos e impulsados por el Espíritu Santo. La traducción de la palabra movido es la que corresponde a llevar un peso, un cometido. En esta declaración, pues, los autores humanos son llevados hacia un destino y un objetivo deseado por Dios, de la misma forma que un barco lleva a sus pasajeros hacia su destino final. Aunque los pasajeros que viajan en un barco tienen una cierta libertad humana y pueden moverse libremente dentro de la nave, no pueden evitar que, de una forma segura y decidida, la nave vaya a su destino marcado de antemano. Si bien esta explicación no es completa para ilustrar la inspiración, pues su clarificación está más allá de la comprensión humana, se hace patente que los autores humanos no quedaron en libertad de cumplir sus propios designios, ni ejercieron, por tanto, su personal propósito. Dios actuaba dentro de ellos, insuflándolos sus pensamientos y utilizándoles como canales adecuados para la consecución de tal obra. Es indudable que alguna parte de la Escritura estuvo dictada expresamente por Dios, como, por ejemplo, la entrega de la ley en Éxodo 20, 1, 17.
Una y otra vez el Antiguo Testamento declara que Dios dijo Génesis 1:3. Otra expresión frecuente es que llegó la palabra del Señor a uno de los profetas, compare Jeremías 1:2, Oseas 1:1, Jon 1:1, Miqueas 1:1, Sofonías 1:1, Ageo 1:1, Zacarías 1:1. En otras situaciones Dios habló mediante visiones o sueños, Daniel 2:1, o apareció en forma de visión, Daniel 7:1. Aunque pudieran variar las formas y las circunstancias de la divina revelación, en todas ellas Dios habla con una perfecta autoridad, una absoluta precisión y de forma inerrable. Por todo esto, la palabra de Dios participa de la misma cualidad de verdad absoluta, propia de la persona y el carácter del propio Dios. De consideraciones cualificativas. Al declarar que la totalidad de la Biblia es la verdad y que está inspirada por Dios, es preciso señalar que a veces la Biblia registra una mentira como tal mentira. Tal es el caso de la mentira de Satanás en Génesis 3:4. La Biblia también registra las experiencias y razonamientos de los hombres, conforme queda ilustrado en el libro de Job y en el Eclesiastés. En ellos, lo que la Escritura transcribe como palabras de sus personajes tiene que ser comprobado por las claras afirmaciones de la verdad que se hallan extendidas por toda la Biblia. De acuerdo con esto, algunas de las declaraciones de los amigos de Job no son ciertas, y algunos de los pensamientos filosóficos del Eclesiastés no van más allá de la sabiduría humana. Siempre que la Biblia establece un hecho como cierto, es, desde luego, cierto, tanto si procede del propio Dios como de revelación, sean principios morales o un programa profético, o bien cuestiones de historia, geografía o hechos que tienen relación con la ciencia. Es un fascinante testimonio de la exactitud de la palabra de Dios el que, aunque los autores no pudiesen anticipar los descubrimientos científicos modernos ni utilizaron un lenguaje técnico, no contradicen, sin embargo, cualquier descubrimiento que el hombre haya hecho y que sea auténticamente cierto. Existen problemas en la Biblia que hacen surgir ciertas cuestiones. A veces, por falta de información, la Biblia parece contradecirse a sí misma, como, por ejemplo, en el relato de la curación de los ciegos de Jericó, donde diversos relatos indican dos o un ciego, Mateo 20:30, Marcos 10:46, Lucas 18:35, y donde el incidente parece haber ocurrido en otra parte fuera de Jericó, Mr. 10:46, Lucas 19:1. Problemas de esta clase, no obstante, invitan a un paciente estudio y la dificultad puede ser resuelta si todos los hechos nos fuesen conocidos. Por ejemplo, existieron dos ciudades en Jericó. Una antigua, la otra moderna. Cristo pudo muy bien haber dejado una para entrar en la otra. Muchos supuestos errores de la Biblia han sido perfectamente aclarados por descubrimientos y hallazgos arqueológicos. Realmente nadie sabe lo suficiente como para contradecir los hechos registrados y las declaraciones expuestas en la Biblia, tanto si se refieren a la creación del mundo, el origen del hombre o si se extiende en determinados detalles de orden narrativo. Adecuadamente comprendida, la Biblia permanece como el monumento de la propia veracidad de Dios y de la verdad, y puede ser creída como si el propio Dios hubiese hablado directamente al individuo que lee la Escritura. Aunque se han realizado intentos para minar y destruir la Biblia, para aquellos que buscan la verdad respecto a Dios continúa siendo la sola fuente de autoridad inerrable de la revelación divina. Gracias por haber estado con nosotros en el estudio de la palabra de Dios, sus oraciones a este ministerio nos hace posible de continuar con la obra de Dios. Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica, presento el programa del curso de Teología Sistemática 1. Le invitamos a escucharlo nuevamente en nuestra próxima lección de este curso. Recuerde el modo de someter tareas. Todas las tareas son enviadas por correo electrónico sbbcr@mail.com a nuestro Seminario Bíblico Pentecostés Bautista de Costa Rica. Para otorgarle el certificado de reconocimiento del curso, hacer un pequeño estudio de 3-10 páginas sobre el tópico deseado. El alumno puede imprimir los cuadernos de trabajo o simplemente guardarlos en uno de los programas que tiene disponible para poder accesarlos en cualquier instante. Estas tareas deben de cumplir con los datos de la hoja de control de lectura evaluativa. Hoja de control de lectura evaluativa. La hoja de control de lectura no es para controlar que se cumplan las lecturas por cumplirlas, sino para pretender introducirnos profundamente en cada postura.
Esta hoja nos ayudará a medir la profundidad de nuestra evaluación con el propósito de hacerlo cada vez mejor. La hoja contiene las siguientes partes. 1. Datos bibliográficos. Nombre del autor, título de la obra o artículo, casa editora, año y páginas. 2. Resumen de contenido. En propias palabras, resumir lo que plantea el autor. No se evalúa ni se critica la postura del autor, solo se resume. 3. Evaluación de lectura. Aquí usted debe manifestar los puntos y aspectos en los cuales está de acuerdo y en los que está argumentando su posición. Si no está de acuerdo, ¿por qué no está de acuerdo? También debe contener el nombre completo del alumno, ciudad y país, y la institución, la materia o curso estudiado y la fecha. Esta tarea debe ser enviada al terminar el curso, juntamente con la solicitud del certificado. Recuerde que la escritura dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Efesios 5:16. Que Dios le haya bendecido grandemente por medio de su palabra. Amén.